Hola, hola, es un gusto estar nuevamente transmitiendo para ustedes en esta que será una serie de videos donde les voy a explicar cómo jugar al ajedrez. Y en este primer video, pues yo me encargaré de comentarles un poco acerca de cómo es que a mí me interesó este maravilloso juego. Una vez yo estaba pues morro, chiquito, no recuerdo exactamente cuántos años tendría, pero yo creo que como unos 8 o 10 años me imagino. Y entonces en un programa de televisión donde contaban historias de diversa índole, había un señor que se llamaba Cachirulo, o sea, ya hace demasiado tiempo. Todavía me tocó llegar a ver alguno de esos capítulos de este personaje, y en él llegaron a contar un cuento que lleva por nombre, o es conocido más bien, como La leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Así se puede localizar en internet este cuento. Varía un poco de un escrito a otro, pero más o menos es el mismo cometido, o más o menos es la misma historia, ¿no? El chiste es que se contaba que hace mucho tiempo, en India, un rey pues altamente poderoso había perdido a su hijo, ¿no? Y entonces pues estaba súper consternado, nada lo podía regresar a un estado de ánimo aceptable. Y entonces pues se le ocurrió que si alguien lo podía pues regresar a un estado normal, de salir de esa tristeza por la consternación de haber perdido a su hijo en batalla, pues sería bueno darle un decoroso premio o regalo, ¿no? Y entonces resulta que una persona que en la mayoría de los cuentos lo conocen como Sisa, se presenta ante la corte de ese rey y pues le dice que le va a presentar un juego que le va a asegurar que lo va a divertir mucho, y entonces pues saldrá de ese estado de ánimo. Y entonces pues llega Sisa con el rey, este rey tan poderoso de la India, le explica las reglas del ajedrez, ¿no? Que no son tan complicadas. Le entrega el tablero con sus piezas. El rey pues comienza a jugar, se siente obviamente maravillado con este nuevo juego que no conocía, y su pena poco a poco pues desaparece, ¿no? En gran parte desaparece, se transforma su estado de ánimo en uno mejor, y por lo tanto pues Sisa había conseguido que el rey pudiera ya no estar tan triste. Agradecido este rey por este nuevo juego que le han enseñado, le dice a este sabio que pues le va a recompensar dignamente y que pida lo que quiera, ¿no? Porque pues él es un rey bastante poderoso, bastante rico, y que lo que él desee se lo va a conceder. El sabio pues lo medita un poco, y finalmente pues le dice que ha decidido qué es lo que necesita o qué es lo que quiere. Y entonces, como el rey ya conocía el ajedrez, ¿no? Ya conocía el tablero, el juego, pues apoyado de eso, le dice que lo único que quiere, el regalo que le parece apropiado para él, es que le entregue un grano de arroz por la primer casilla, y que por la segunda vaya doblando la cantidad de la casilla precedente, ¿no? Y así sucesivamente se va a incrementar el tamaño de los granos que él quiere, ¿no? Entonces, por la primera pues quiere pues un solo grano de trigo. Obviamente por la segunda pues son 2 granos de trigo, por la tercera 4 granos. Al escuchar eso, inmediatamente el rey pues se molesta un poco, ¿no? Primeramente se admira, y le dice, ok, ya, ok, lo interrumpe, y le dice, sí, ya te entendí, ¿no? Ya te entendí lo que tú quieres que te entregue un grano por la primera casilla, y por cada casilla que doble la cantidad por la casilla precedente.
y le dice que pues su petición es bastante indigna para él, ¿no? Porque pues él es tan generoso que cómo se atreve a pedir tan poca cosa, ¿no? Que no pedía otra, no sé, algo pues más de mucha más riqueza, ¿no? Pero le dice, bueno, pues te daré lo que pidas, retírate y pues mis sirvientes en un momento más sacarán pues el saco con todo el trigo que está solicitando. El sabio pues sonríe, abandona la sala y se queda esperando a la puerta del palacio. Y entonces pues ya empiezan a hacer las cuentas para entregarle sus semillas a este sabio. Y entonces después de la comida pregunta el rey que si ya se había retirado el sabio con su recompensa. Los matemáticos de su corte, pues más bien algún sirviente le dice que los matemáticos están calculando todavía la cantidad que le van a entregar a él, ¿no? Llega la noche y vuelve a preguntar que si ya se ha retirado Sisa, ¿no? Con su saco de trigo. Le contestan que aún los matemáticos siguen trabajando arduamente y sin descanso para calcular pues esa enorme cantidad. Ahí el rey como que se intriga, pero en la mañana despertando le comunican que los matemáticos de su corte requieren una audiencia con él para presentarle un informe muy importante a lo que él ha solicitado. El rey pues los hace entrar y primero pues les pregunta muy furiosos a los matemáticos que cómo es posible que no le han le entregado su recompensa al sabio. Y entonces le dicen que precisamente eso es lo que vienen a platicar con él, porque dicen que han calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que le deben de entregar a Sisa y resulta una cifra enorme que no es posible para el rey poder pagarla, ¿no? El soberano dice, la verdad no tienes para poder cumplir semejante deseo, inclusive todos tus graneros no son suficientes para lo que exige Sisa. Tampoco existen los graneros en todo el reino, ni los graneros del mundo entero son suficientes para poder entregar sin falta la recompensa prometida. Le dicen que tendría que cosecharse prácticamente todo el mundo, inclusive secar el mar y deshielar los polos para poder sembrar pues prácticamente toda la tierra y poder tal vez así conseguir la cifra que le está pidiendo Sisa. El rey, escuchando con asombro las palabras de sus matemáticos, pues pregunta que cuál es esa cifra tan monstruosa, y le dicen que de acuerdo a los cálculos que han hecho, él tendría que entregar 18 trillones 446 mil 744 billones 73 mil 709 millones 551 mil 615 granos. Y entonces pues es realmente una cifra enorme. Cuando escuché ese cuento pues yo me maravillé demasiado, porque en un inicio, de momento, cuando tú observas que te están pidiendo solamente un grano, que luego se va a multiplicar y van a ser 2 granos y luego 4 granos, dices, pues es casi irrisorio, ¿no? Pero ya que haces el cálculo, sale una cifra realmente enorme. El tablero de ajedrez, como se puede mostrar, este tablero tiene 64 casillas. Si ustedes quisieran hacer el cálculo, pues podrían expresar que en cada casilla se podrían expresar que en cada casilla se está haciendo un exponencial. Podríamos decir que se puede realizar una serie exponencial del 0 al exponente 63, que sería la primera casilla un exponente de 0, en la siguiente el exponente 2 a la 1, luego 2 a la 2 y así sucesivamente hasta la casilla 64, que sería el exponente 2 a la 63, lo cual pues se llega a una suma súper enorme, como ya se las he mencionado.
Y para hacernos una idea de esa cantidad de trigos que hay en todos esos granos, si suponemos que en un kilo de trigo hay 25,000 granos, más o menos, lo que se pediría en esa cifra tan enorme, estaríamos calculando que serían 737,865,762,948,382 kilogramos. Y esa estimación, de acuerdo a unos datos sacados en el 2013-2014, con el total de la cosecha de varios países del mundo, resulta prácticamente demasiado. Apenas sería como, no sé, la 10ª parte de toda la producción de trigo en todo el mundo. Entonces es una cantidad bastante sorprendente. Yo cuando escuché la historia me maravillé en un principio. Me pareció pues muy inteligente este tipo, ¿no? El sabio que en apariencia le está pidiendo cosas tan simples y tienen un trasfondo o se oculta realmente una cifra sorprendente que ni siquiera el mismo rey se le imaginaba. Y entonces, tras no saber o hacer los cálculos pertinentes, él simplemente dice: sí, denle esa mísera cantidad, cuando en realidad era una enorme cosecha de trigo, con la cual pues el sabio viviría felizmente o no necesitaría trigo para el resto de su vida, ni siquiera sus generaciones posteriores. Y pues esa fue la leyenda o la historia del tablero de ajedrez y los granos de trigo, que es muy conocida. Yo localicé que esta historia viene contenida en un libro que se llama El hombre que calculaba, de Tahan Malva. Entonces, también la pueden localizar por ahí o por internet, está en varios sitios, la pueden revisar. Realmente me gusta mucho esa historia. Les digo que yo cuando la escuché tenía más o menos como 8 o 10 años y fue muy sorprendente. Fue algo que me capturó y a partir de ahí empecé a saber o me empezó a interesar este juego del ajedrez, que les voy a explicar cómo se juega en posteriores videos. Espero que se encuentren estupendamente bien, que sigan en mi canal, suscríbanse, si les gustan los videos denle like, compártanlos y nos vemos la próxima. Hasta luego.